Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos cargados de noticias que estoy segura van a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores más fieles de las telenovelas turcas y, por supuesto, a los admiradores de dos de sus estrellas más carismáticas. Porque sí, la noticia que vamos a desgranar hoy gira en torno a dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya saben cómo funciona esto en nuestro canal. Nos encanta estar al tanto de lo último sobre sus artistas favoritos, y cuando se trata de noticias que generan tanta expectación, no podemos dejar pasar la oportunidad de traerles todos los detalles. El titular que nos ha puesto en alerta máxima y que da pie a este vídeo es: Demet Özdemir estudia italiano con Can Yaman. ¿Qué planean? Y créanme, esta información ha dado pie a un sinfín de especulaciones y a muchísima curiosidad. ¿Qué une a estos dos talentosos actores en esta aventura lingüística? ¿Hay algún proyecto profesional en el horizonte que requiera este aprendizaje? ¿O quizás es algo más personal? Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre estas incógnitas, analizando la información disponible y compartiendo con ustedes nuestras reflexiones y las teorías que más están circulando. Pero antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, como siempre, lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho y disfrutan de nuestro contenido, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero para nosotros significa el mundo y nos permite seguir trayéndoles estos vídeos que tanto nos gusta crear. Así que activen la campanita para no perderse nada y se conviertan en parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos son actores turcos que han conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Demet, conocida por su papel en Erkenci, una serie que casualmente protagonizó junto a Can Yaman, ha continuado cosechando éxitos con otros proyectos. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un referente. Por su parte, Can Yaman, también catapultado a la fama mundial gracias a Erkenci, se ha labrado una carrera sólida, incluso explorando oportunidades en Italia, donde goza de una popularidad arrolladora. La noticia de que ambos están estudiando italiano juntos ha sido, como imaginarán, un auténtico bombazo. Y es que aunque ya compartieron pantalla y química en el pasado, verlos ahora inmersos en un aprendizaje conjunto, y además de un idioma tan específico como el italiano, inevitablemente nos hace pensar. La primera y más obvia pregunta que surge es: ¿por qué italiano? Dado el gran éxito que Can Yaman ha tenido en Italia, y su participación en producciones italianas como Viola come il mare, tiene sentido que él mismo profundice en el idioma. Pero, ¿qué papel juega Demet en todo esto? Una de las teorías más fuertes y, sinceramente, la que más ilusión nos hace es la posibilidad de un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo que los reúna. Italia, como decíamos, es un mercado muy importante para ambos. Ambos tienen una base de fans muy considerable en el país de la bota. Un proyecto conjunto que se grabe en Italia, o que esté pensado para el mercado italiano, justificaría plenamente el aprendizaje del idioma. Imaginen una nueva serie o una película protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, rodada en Italia y quizás con diálogos en italiano. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores. La química que demostraron en Erkenci fue innegable, y el público clamó por verlos juntos de nuevo. Si este fuera el caso, sería una estrategia brillante por parte de las productoras para capitalizar esa popularidad y ese cariño del público. Además, es importante destacar que la industria del entretenimiento a nivel global está cada vez más interconectada. Es común que actores de diferentes nacionalidades colaboren en proyectos internacionales. Que Demet aprenda italiano podría abrirle puertas a nuevas oportunidades en el mercado europeo, no solo en Italia, sino también en países vecinos que consumen contenido similar. Sería un paso lógico en su carrera, expandiendo su alcance y demostrando su versatilidad. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable para un proyecto inmediato, es que estén preparándose para algún tipo de evento o festival italiano. Ambos son figuras públicas muy relevantes, y no sería extraño que fueran invitados a participar en eventos importantes en Italia. Tener un buen manejo del idioma les permitiría interactuar de manera más fluida con el público, la prensa y otros profesionales de la industria. Ahora bien, también existe la vertiente más personal. ¿Podría ser esto una coincidencia? Quizás ambos decidieron aprender italiano por motivos propios, y sus caminos se cruzaron en alguna academia o curso. Sí, ve.
Es una posibilidad, resulta bastante remota si consideramos que son dos figuras tan mediáticas y que su tiempo es tan valioso. Si ambos estuvieran tomando clases por separado, lo más probable es que saliera a la luz por diferentes canales. El hecho de que se les vincule directamente en esta actividad sugiere una conexión más directa. Y hablando de conexiones, no podemos ignorar el pasado romántico que se les atribuyó. Después de Erkenciscus, circularon rumores sobre una relación entre Demet y Can. Aunque ambos lo negaron o al menos mantuvieron su relación en un plano privado, la química en pantalla era tan potente que el público deseaba que fuera real. Si bien es cierto que este factor no debería ser el único motor de la noticia, sí que añade un componente de intriga. ¿Podría este aprendizaje conjunto ser una forma de reconectar, tanto a nivel profesional como solo quizás personal? Es especulación, lo sabemos, pero es difícil no pensar en ello cuando dos personas con una historia compartida se embarcan en algo tan específico juntas. La manera en que se ha conocido esta noticia también es interesante. No ha sido a través de un anuncio oficial de grandes productoras, sino a través de filtraciones y de lo que se comenta en redes sociales y en la prensa del corazón. Esto le da un aire un poco más misterioso y a la vez más cercano. Los fans están ávidos por cualquier migaja de información, y estas pistas, aunque no confirmadas, son suficientes para alimentar la imaginación. Podríamos estar ante una estrategia de marketing muy bien pensada. Generar expectación antes de un anuncio oficial. Que la noticia circule, que se hable de ellos, que se especule, todo eso construye un aura de interés alrededor de lo que sea que tengan entre manos. Y si lo que tienen entre manos es un proyecto conjunto, la campaña de marketing ya estaría hecha por sí sola. Otra faceta a considerar es el crecimiento profesional y personal que representa aprender un nuevo idioma. Para Demet, expandir sus habilidades lingüísticas es una inversión en su carrera. El italiano es un idioma muy apreciado en el mundo del arte y la cultura, y hablarlo con fluidez le abriría puertas a muchos más proyectos, no solo en Italia, sino también en el circuito europeo e internacional. Para Can, por otro lado, reforzar su dominio del italiano le permitiría consolidar aún más su presencia en el mercado italiano y seguir explorando las oportunidades que allí le surgen. ¿Y qué podemos esperar si se confirma un proyecto conjunto? Siendo realistas y basándonos en su éxito previo, un drama romántico o una comedia romántica serían opciones muy probables. Su química es uno de sus puntos fuertes, y ambos tienen la capacidad de transmitir emociones y de conectar con el público a través de sus personajes. Sin embargo, no descartemos sorpresas. Quizás estén pensando en algo más ambicioso, un género diferente, que les permita mostrar otras facetas de su talento. El público está preparado para verlos en cualquier registro, siempre y cuando la calidad del proyecto esté a la altura. El hecho de que se les vea juntos en clases de italiano, si la información es veraz, sugiere una colaboración activa y coordinada. No es algo fortuito. Están dedicando tiempo y esfuerzo a un objetivo común. Y eso, para los fans, es una señal muy fuerte de que algo importante se está gestando. En definitiva, ¿qué planean Demet Özdemir y Can Yaman con su estudio de italiano? La respuesta más probable y emocionante es un proyecto profesional conjunto. Ya sea una serie, una película, o incluso algún otro formato de entretenimiento, parece que Italia será el escenario principal. La inversión en el aprendizaje del idioma es un indicador claro de que buscan una inmersión total en el mercado italiano y una colaboración seria. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que haya algo más, algo que aún no se nos ha revelado. Pero en el mundo del espectáculo, las noticias suelen tener un trasfondo profesional. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha avivado la llama de la expectación y ha puesto a todos sus seguidores en vilo, esperando ansiosamente más detalles. Sea cual sea el plan, lo que tenemos claro es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de los nombres más importantes del panorama actoral turco, y cualquier movimiento que hagan atrae la atención del mundo entero. El hecho de que estén invirtiendo en aprender italiano subraya su ambición y su compromiso con su carrera a nivel internacional. Hemos intentado desglosar las posibles razones detrás de esta decisión, explorando tanto las opciones más obvias como las más especulativas. Lo que sí les puedo asegurar es que mantendremos un ojo muy atento a cualquier novedad que surja al respecto. Estaremos aquí para traerles todas las actualizaciones y, por supuesto, para analizar juntos cada nuevo detalle. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir está estudiando italiano con Can Yaman ha generado un revuelo considerable.
Las principales hipótesis apuntan a un nuevo proyecto profesional conjunto, probablemente con un enfoque en el mercado italiano. Ambos actores tienen una gran popularidad en Italia y este aprendizaje del idioma parece ser un paso estratégico para consolidar su presencia allí y, quizás, abrir nuevas oportunidades en el mercado europeo. Si bien no podemos descartar por completo otras motivaciones, la opción de una colaboración profesional parece ser la más sólida y emocionante para sus seguidores. Así que, amigos, esto es todo por ahora en cuanto a esta intrigante noticia. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones y teorías. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por su tiempo. Su compañía es lo que hace que este canal siga adelante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en un proyecto? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Sus aportaciones son muy valiosas para nosotros. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no duden en regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que más gente se entere de esta interesante noticia. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.